El computer. Eh, Tengo que hacer unos caveats añadidos, pero vamos a empezar, ya que está grabando, estamos comenzando el cuarto seminario gratuito dentro de esto que llamamos el Centro para el Estudio de la Democracia. En esta cuarta ocasión nos corresponde tratar el tema propuesto. El seminario se llama Antígona y Sócrates, tragedia, lealtades, desafío, polis o comunidad política. Rápidamente hago la advertencia de que estoy en el contexto de la oficina de mi esposa. Aquí la señal a veces se va a ajuste. Si se fuera a ajuste, me dan un break, me traslado a mi oficina, a mi biblioteca y me reconecto. Perfecto. Este, Nada, qué bueno que están de nuevo aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a Cristian, que es la primera vez que se suman a nuestro seminario. No así el caso Jaime, José y Carmen, que son usual suspects regulares de estos seminarios. Y también expuso a dos personas que me escribieron para excusarse. Por eso mismo, Jesús Manuel, que, que me comunicó que estaba en el último día de Rosario, eh, después del fallecimiento de una tía, y excusamos a Xiomara Acuña, que también estaba participando en otras reuniones. Y pues nada, antes de comenzar, hoy la reunión es, pues, eh, se empieza por el principio y es más bien de introducción. Eh, pero antes de entrar un poco al detalle de los pormenores del sílabo, del seminario, de algunos asuntos pues, que quería compartir con ustedes al respecto, sí quería hacer una brevísima genealogía de estos seminarios, de cómo hemos llegado hasta aquí. eh, y en parte es un ejercicio que llevé a cabo estos últimos días, yo mismo dedicándome a la tarea de ver, ven acá, o sea, esto no comenzó con, entre comillas, el Centro para el Estudio de la Democracia. Esto es algo que de alguna manera u otra veníamos haciendo hace algún tiempito y quería así recordarlo en el caso de algunos de ustedes y compartirlo en el caso de otros de ustedes, el asunto. Y es que, como comentaba previo al comienzo de la grabación, el doctor Jaime Parch, que está aquí con nosotros, fue director por espacio de 15 años de la colección y sala Jesús T. Piñero, en aquel entonces en lo que era la Universidad del Este. Eh, yo llegué en el 2011 a esa institución a laborar y conozco a Jaime, y en lo que era la sala Jesús T. Piñero yo empiezo a acudir a ella como, yo era profesor, pero acudía como, pues, como estudioso. Iba literalmente a hacer unas lecturas y a escribir. De ahí surgieron los dos borradores de dos ensayos que formaron parte de un librito en torno a Sócrates y los antiguos. Y en ese contexto, Jaime y yo establecimos una relación de trabajo, eventualmente una amistad, pero redundó en una colaboración continua, colaboración que duró años. Y lo que comenzó siendo la colección y Sala Jesús Tepiñero, luego se viene a convertir físicamente, materialmente y como proyecto en la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús Tepiñero, también ubicada en aquel entonces en la Universidad del Este. Proyecto que, que contó en en sus inicios, iba a decir en sus mejores momentos, contó en sus inicios con cuatro investigadores a tiempo destacados para hacer investigación a tiempo completo, entre ellos el mismo Jaime Parch, el doctor Jaime Rodríguez Cancel, la doctora Elizabeth Rodríguez y el doctor Guillermo Rebollo Gil. Como también intimaba previo al comienzo de la grabación, la Biblioteca y Centro de Investigación Social Piñero fue dirigida por este servidor por espacio de 2 años y 8 meses, porque Jaime pues, había preferido un poco pasar a dedicarse más a la tarea a tiempo completo de investigar y sí participar también en la cuestión, en la gestión administrativa de la Piñero y otros menesteres, pero no tan full y no tan a tiempo completo como lo había hecho por los 15 años previos.
Pero dentro del contexto de la Biblioteca y Centro de Investigación Piñero, se hicieron eh, muchas cosas chulas, que creo yo, que muchas cosas chulas que ahora uno mirando hacia atrás, pues pensaría que sorprende que ocurrieran ya en el contexto en el que estaban ocurriendo. Estamos hablando de 2015, 2016, 2017, porque nosotros estábamos en tiempos de estrechez fiscal de todas las instituciones universitarias, tanto públicas o privadas, instituciones culturales, gubernamentales y no gubernamentales, y en general. Nosotros estábamos sacando hacia adelante un número de revista académica al semestre. Sacábamos por lo menos uno o dos títulos de libros, ¿no? De ensayos o estudios académicos al año. Teníamos un programa virtual en YouTube, que todavía existe el canal, de hecho, y no han tumbado ni el canal ni los programas, titulado Utopística. Eh, y teníamos una jornada de actividades bien nutrida, nada. Dentro de ese contexto de cosas, nosotros fuimos recipientes de una modestísima, eh, nos aprobaron una propuesta muy modesta la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que es mediadora de National Endowment for the Humanities, y logramos unos fondos para dar unos seminarios. Bueno, la propuesta fue dar unos seminarios gratuitos para maestros y maestras, particularmente del Departamento de Educación Pública, pero realmente era para cualquier tipo, o sea, maestros públicos y privados, de historia y estudios sociales. Y la propuesta, como la articulamos, ¿verdad? Yo fui el que escribí esa propuesta en particular, como la articulé, eran conceptos sobre los conceptos claves en la historia de Occidente. Y la idea era tener tres sesiones sobre tres conceptos claves, ¿verdad? Digamos, por temporada. Tres sesiones sobre tres conceptos claves. Cada una de las sesiones iba a durar entre 3 horas y media, 4 horas y media, y pues dado por un recurso particular. La primera camada, el primer grupo de maestros, tratamos el concepto de democracia, libertad e igualdad. En esa ocasión, este servidor dio el de concepto de democracia, y los de concepto de igualdad y libertad los dio el teórico político Alex Betancourt, facultad regular de la UPI en Río Piedra. Pero entonces la segunda camada repetimos el concepto, pero entonces los tres conceptos eran poder, justicia, derecho. Y ahí tuvimos a Guillermo Rebollo Gil, a Elizabeth Rodríguez y a este servidor. Y tuvimos una tercera camada en donde tratamos el concepto de historia, el concepto de cultura y un tercer concepto que se me escapa. En esa ocasión sí recuerdo que Jaime trató el concepto de historia, yo traté el concepto de cultura y un tercer concepto que diría Freud, estoy reprimiendo. No es que lo olvides, que lo estoy reprimiendo. A eso, después de esas propuestas que fue para nosotros una gratísima experiencia, y bien satisfactoria, porque nosotros tuvimos maestras que llegaron de Naranjito a decirnos que en 15 años en el departamento, mientras que sus compañeras de biología o de matemática iban anualmente a convenciones o tenían la posibilidad de, de, de tener alguna experiencia de educación continua, ellas en 14, 15, 18 años no habían tenido ninguna experiencia parecida a eso, y que este proyecto era lo más cercano a una experiencia de educación continua o formación profesional posterior a haber culminado sus estudios. El interés fue tal que entonces yo lo que hice fue que fuera el contexto de la propuesta, y porque teníamos algunos fondos en la Piñero, pues continuamos los seminarios. Si no me equivoco, yo, porque sí, le di el título de los seminarios de teoría democrática, que es como también se llama el marco general de estos seminarios acá. Y ahí llegamos a tener un seminario sobre la historia de la democracia, que yo dentro del contexto del Centro de Estudio de la Democracia hace un año y medio,
tuvimos un seminario sobre el derecho internacional y el derecho ultramarino que ofreció Elizabeth Rodríguez dentro del contexto de los debates de las Naciones Unidas de la exploración de la minería subacuática. Tuvimos un seminario sobre Maquiavelo, una lectura immanente de algunos textos centrales de Maquiavelo y un seminario corto sobre 4 diálogos platónicos y uno sobre eh, globalización y democracia. Entonces, un running seminar, que ese era ya más diminuto, lo que venían las 2 personas a conversar conmigo, que era leyendo en orden cronológico los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Y eso realmente pues, es como los precursores de estos seminarios, que pues sucede que este servidor deja la institución y entonces yo reactivo esto que yo había incorporado en el Departamento de Estado en el 2010, llamado el Centro para el Estudio de la Democracia, y por lo pronto, y digo por lo pronto porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida, pero por lo pronto, pues yo lo he utilizado como vehículo para conversar, para dar estos seminarios, que son una plataforma para yo conversar sobre las cosas que a mí me gustan. Pero claro, eso suena terriblemente arbitrario, pero yo entiendo que las cosas que a mí me gustan de lo que tratan estos seminarios son cosas que deberían importarles a todo el mundo. Que no les importa a todo el mundo, pues parte del problema, pero son cosas que deberían importarle a todo el mundo, pero a mí no solamente me importan y me interesan, sino que además me da mucho placer en términos de la aventura del pensamiento y del conocimiento. Eh, y si quisiera darle una narrativa distinta que meramente uso esto como un vehículo para tratar temas que me son de interés y que creo que deben ser de interés a otros, pues diría que pues es verdad que lo que normalmente nos reunimos somos pocos, 3, 4, 5 personas, 6 personas a lo sumo en algún momento. Este, Uno pudiera argumentar pues que tal vez de alguna manera muy solapada y muy indirecta pues ayuda a nutrir eh, los parámetros o los códigos a partir de los cuales los que participan del seminario nutren su perspectiva de cómo entender la realidad, cómo mediar con la realidad, consciente o inconscientemente. Este, por eso si quisiera dar una narrativa mucho más de envergadura a lo que estamos haciendo, este, que como quiera no es poca cosa, ¿verdad? El que saquemos, esto lo digo cada vez que nos reunimos, no es poca cosa que así seamos 3 personas, 2 personas, 4 personas, 5 personas, 6 personas, 7 personas. No es poca cosa que es 4 o 5 personas que no tienen por qué verse las caras, que no tienen que estar reunidos, así sea por forma virtual, saquen 1 hora, 1 hora y media de su tiempo en la semana muy ajetreada, pues para conversar sobre algún tema, en este caso sobre Antígona y Sócrates, ¿no? En el pasado sobre Norberto Bobbio, la vez anterior sobre la historia de la democracia, la vez anterior sobre los cuadernos de la casa de Antonio Gramsci, así sucesivamente, ¿no? Eh, y, y, pues, eso es importante que suceda. Añado, y ya voy cerrando esta pequeña introducción, genealogía de esto que estamos haciendo, que les confieso que me trae algo de placer un seminario con un tema como el que está planteado en este, porque es algo que no solamente en Puerto Rico, pero que en Puerto Rico hoy día tendría escaso espacio en instituciones universitarias o postsecundarias, tanto públicas o privadas, sea por criterio de jerarquía de saber, sea por criterio de falta de matrícula, sea por criterio de reducción de fondos para ofertas, sea por criterio de que a la gente no le importa, sea por criterio de que a nivel teórico pues está pegado a asuntos como la teoría de qué sé yo, la perspectiva de colonial, sea porque está pegado a una cosa, sea porque está pegado a lo otro, sea porque hablar de ideas claves de Occidente suena demasiado occidentalista y eso ofende a algunos. O sea por las razones que sea, esto que estamos tratando difícilmente tiene cabida en instituciones universitarias, particularmente en Puerto Rico, donde pues la estrechez económica sigue cerrando un poco los parámetros del cerco de lo que se tiende a dar
en estas clases. Algo parecido a estos seminarios, yo sí llegué a darlo en la UPI, específicamente una versión de la historia de la democracia, pero pues ¿dónde lo pude dar? Para un grupo de 10 estudiantes dentro del contexto del programa de estudios de honor. Es decir, no fue como parte de una oferta de electivas de un departamento particular, ¿no? Así que en ese sentido me tripea, me gusta mucho el tema que estamos tratando en este seminario. Y de hecho fue algo sobre algo de esto que acabo de comentar, llegué a intercambiar impresiones con el compañero Cristian en una conversación que tuvimos en su podcast hace 2 o 3 meses atrás. Pero bueno, eh, ah, eh, para decir en italiano, medio boricua bestial, andiamo ciò che siamo venuti, vamos lo que vinimos. El seminario de esta ocasión, como decía ahorita, se titula Antígona y Sócrates, tragedia, lealtades, desafíos, polis. Y, y pues hay una motivación bien específica por la cual también yo quise dar este seminario sobre este tema, pero en términos generales digamos que aquellos que gozan de un conocimiento, aunque sea básico, pues de la historia, la cultura clásica de Occidente, pues saben que la figura de Antígona y la figura de Sócrates son figuras, no quiero sonar ingenuo con decir que son siempre vigentes o pertinentes, porque sabe Dios, ¿verdad? Cuánta gente en concreto ¿verdad? Les importa o las piensan, pero es en términos de cultura general, pues son dos figuras que siempre que cada cierto tiempo cobran algún tipo de relevancia. Y que como parte de eso también son figuras que han sido eh, víctimas de uso y abuso de múltiples interpretaciones, ¿no? Y claro, por si acaso estoy consciente de que estoy comparando dos figuras, una que es completamente producto de la ficción, que es Antígona, y otra es Sócrates, pero digamos que estoy comparando a la misma vez Antígona guión Sófocles con Sócrates, aunque el énfasis va a estar en Antígona. Eh, Ambas figuras se les ha visto a través del crisol del martirologio. A ambas figuras se le han dado interpretaciones eh, usualmente de corte más liberal, en términos de redención, de ver en ellas o paladines de la justicia, o paladines de la ética, o paladines de la convicción, paladines, en el caso de Sócrates, paladines del libre pensamiento, en el caso de Antígona, figura supuestamente paradigmática o emblemática de, o precursora de la desobediencia civil. ¿Verdad? Son figuras que han tenido múltiples interpretaciones y que de hecho eh, ambas, más Sócrates tal vez, algunas de estas interpretaciones también están mediadas por elementos del fondo cultural nuestro judeocristiano. Ahora bien, el seminario lo que pretende es ponerlas a bailar juntas, ¿no? Es decir, poner a la figura de Antígona y a la figura de Sócrates en contrapunteo. Eh, Porque parecería, o sea, no parecería, porque entre ambas, pues hay bastantes paralelismos, bastantes puntos en común, o lo suficiente para, qué sé yo, para que el ejercicio de comparación y contraste entre ellas, pues redunde en algún beneficio, en términos de tal vez lograr una mejor interpretación de cada una de ellas, o en el mejor de los casos, que eso a su vez de alguna manera tal vez pueda ayudar a iluminar eh, algo incluso de nuestro predicamento contemporáneo. Tal vez eso ya sea mucho pedir, pero por lo pronto la meta más modesta es ver cómo una comparación, un contraste, un contrapunteo entre Sócrates y Antígona, Antígona y Sócrates, nos brinda una interpretación más interesante de ambas figuras.
Antígona es pura ficción. Sócrates, pues sabemos que existió, pero claro, aun Sócrates habiendo existido, sabemos que si bien en todo tipo de historia, todo tipo de reconstrucción histórica, hay siempre un elemento de conjetura. Pues cuando uno hace historia de cosas pasadas, bien pasadas, pues hay más conjetura. Y cuando a eso pues se añade que mucho de lo de Sócrates lo sabemos por fuentes de terceros y no muchas, pues las conjeturas se siguen ampliando. O sea que si bien Antígona es producto de la ficción y Sócrates existió, no por eso, digamos, siempre hay un elemento, para no decir de ficción, siempre hay un elemento conjetural en los acercamientos que hagamos de Sócrates. Pues precisamente, digo, no precisamente, uno pues por la distancia en tiempo y en espacio, este, por lo limitado de la, de los documentos, y de las evidencias, y pues a eso se añade, digamos, una disputa desde el saque, desde pronto, tan pronto como muere Sócrates, de hacer valer una u otra, caracterización o interpretación de Sócrates. La hegemónica o la dominante hasta nuestros días siendo la platónica, la que nos deja Platón. Y claro, una figura como Sócrates, para quien, y esto es algo que guarda en común, pues, por ejemplo, con Sófocles, pero con todos los artistas y poetas y grandes pensadores de la época, de gran parte del siglo V antes de nuestra era, en parte por la importancia que le daba Sócrates a la oralidad, ¿no? A la fuerza de la palabra hablada, vis a vis la esterilidad de la palabra registrada o escrita. Este, en ese sentido, cuando, por ejemplo, el estudioso francés Pierre Hadot, en su libro que es La filosofía antigua, describe la filosofía de los antiguos, entre ellos Sócrates, como un saber que no era, que era eminentemente ético, no era un saber dogmático ni teórico. La filosofía era un procurar vivir la vida de una manera particular, ¿no? Un saber vivir, una manera de vivir. No estaba faltando a la verdad y de la misma manera, Sófocles, entre tantos otros grandes poetas de la época, valoraban tremendamente la oralidad. Eh, la desventaja que eso tiene para la posteridad es la reconstrucción, ¿verdad? De Sófocles lo que tenemos son 7 obras completas y fragmentos aquí y allá, de distintas otras obras, distintos otros trabajos. Y en el caso de Sócrates, pues como comentaba, pues tenemos distintas versiones, a veces en disputa. Eh, al- sí, yo les planteé, sí, ¿verdad? Sí. Yo les planteé, como lectura, para esta sesión introductoria de hoy, el texto de Josiah Ober, un clasicista reconocido, Public Speech and the Power of the People, y era particularmente para los no iniciados, para aquellos que tal vez la imagen que tienen de la democracia ateniense, la democracia de los antiguos en general, tienen, digamos, la versión más tradicional, más convencional, para que tuvieran un panorama breve, pero, pero sustancioso de cómo operaba la democracia de los antiguos, de cómo operaba la democracia de los atenienses. Es decir, como comentábamos previo también al comienzo de la sesión hoy,
yo con Cristian y con José y Jaime y Carmen en dos seminarios en un seminario anterior, cuando uno se acerca a tratar de entender los contornos y las características particulares de cómo operaba la democracia ateniense, pues uno tiene una idea, si no distinta, por lo menos más nutrida de la convencional, de lo que implica una democracia en general, pero incluso cómo operaba la democracia griega o ateniense en particular. Es decir, si la palabra democracia se compone de la palabra kratos o kratein, que significa poder o mando, y de la palabra demos, que significa pueblo, pues la democracia en términos etimológicos debería implicar el ejercicio del poder o el mando por parte del pueblo. Y aquí el demos, como la palabra latina pueblo, conteniendo en sí misma la tensión entre querer significar por un lado el, el pueblo en su conjunto, es decir, como la población, pero a la misma vez significando también la inserción plena en el conjunto del pueblo de lo popular, de las clases populares, ¿no? De los menos aventajados. En el caso de la democracia ateniense, eso se da pues con las distintas reformas que se dan en el último tercio del siglo VI antes de nuestra era, cuando se le concede por primera vez los derechos de ciudadanía a los ciudadanos no propietarios. Eh, Y esos plenos derechos de ciudadanía permitieron una vida política bien dinámica en la cual participaban o podían participar potencialmente en cualquier momento todos los ciudadanos, ¿verdad? Hacemos hincapié en todos los ciudadanos porque pues, están las exclusiones de rigor histórica. Se excluían a plenos derechos de ciudadanía a las mujeres, obviamente a los esclavos y a los extranjeros. Este, Aquí siempre haciendo las salvedades históricas, que nunca son justificaciones, pero son salvedades, de que, pues, luego de esta experiencia, plenos derechos de ciudadanía a propietarios y no propietarios, es decir, a toda, digamos, la población masculina dentro de un país, eso no se viene a lograr con fuerza hasta bien entrado el siglo, o sea, comienzan a haber atipos de eso. Hay un asomo de eso. En la Primera Guerra Civil Británica, a mitad del siglo XVII, y luego gradualmente van a haber atipos de eso desde comienzo del siglo XIX en adelante. Pero digamos que, pues, de nuevo, sin justificar, pues si hasta los otros días y todavía en algunas comunidades políticas alrededor del mundo no se tiene ni tan siquiera, digamos, el sufragio universal, pues no es de extrañar pues que no existiera tampoco en el contexto del 508, 506, 505 antes de Cristo. Pero, o sea que eso por un lado. Por otro lado, la exclusión de los esclavos es importante siempre insistir sobre lo siguiente. Esto es algo que atañe a un punto que a mí siempre me gusta hacer y que también estábamos tocando y aludiendo a él previo al comienzo de la grabación de la sesión de hoy, que es que la existencia de los esclavos en la Atenas democrática, la esclavitud no era la variable explicativa de la posibilidad de existencia de la democracia. Es decir, muchos de estos libros clásicos de hace 80 años atrás, 60 años atrás, 100 años atrás, de humanidades, de civilizaciones occidentales clásicas, uno siempre leía el argumento de que la democracia se proyectaba como este juego de las élites que se podía dar porque estaba sostenida sobre el trabajo de la mano de obra esclava. Y aunque pudiera haber algo de eso, verdad que no mucho en el caso de Atenas, hay que tener cuidado en poner en la esclavitud el factor explicativo de la democracia porque, y esto que voy a decir ahora es un planteamiento que descansa en la precisión conceptual particular de la cual estoy partiendo. En la Atenas democrática habían esclavos, pero no era un sistema económico netamente esclavista. ¿Qué quiero decir con eso? Pues si usted fuera, por ejemplo, a hablar en marxista,
pues para uno hablar de un sistema económico esclavista, pues la mano de obra o la fuerza de trabajo más bien que produciría los bienes principales que sostienen materialmente una sociedad, pues tendría que ser esclava. Eso no era el caso. La fuerza de trabajo que sostenía la producción de riqueza material de la tierra democrática era en su gran mayoría ciudadanos libres. ¿También esclavos? Sí. ¿Que trabajaban también la tierra? Sí. Pero muchas veces los esclavos eran usados para trabajo doméstico, como ayudantes en el oikos para la mujer, para el cuidado y crianza de los niños. Es decir, la mano, insisto, repito, la fuerza de trabajo principal era libre, no era esclava. Eh, y el que todos tuvieran acceso o poder de participar, yo sé que el tú tener derecho a una cosa no necesariamente implica que se te proveen los recursos o las condiciones materiales para que puedas ejercer ese derecho, pero por eso mismo el demos ateniense logró empujar reformas que llevaron a que la participación en los cargos públicos fuera remunerada. Y si el corazón de la democracia ateniense, que eso está en disputa, pero si el corazón de la democracia ateniense estaba en la asamblea, pues cualquier ciudadano podía participar en las asambleas. Y según algunos estimados, por tú participar en una asamblea, digamos que se te pagaba cerca de 2/3 partes de lo que tuvieses producido un día de trabajo normal por un campesino medio. 2/3 partes no es la totalidad de lo que tú hubieses producido, pero 2/3 partes es lo suficiente para que si 12 días antes, cuando se te anuncia la agenda principal a discutir en la asamblea, lo que se va a discutir tiene que ver contigo, te puede afectar, pues 1/3 parte de lo que tú producirías, pues tal vez se puede sacrificar a saber de que vas a obtener como quiera algún tipo de remuneración participando. O sea que esta gente tuvo acceso, los no propietarios tuvieron derechos plenos de ciudadanía y lograron arrancar la concesión para que se les remunerara y pudieran ejercer ese derecho. De la misma manera, si eran escogidos por sorteo o por lotería, al Consejo de los 500 se le pagaba para ello. Si las reuniones eran en lugares bien distantes a donde ellos vivían, se les proveía también alojo, dieta y lo demás. Si te escogían por lotería a participar en el panel de jurados, se te pagaba también por ello. Es decir, era un sistema que habilitaba esta participación, de ahí su dinamismo. Eh, es ese contexto de una democracia en donde la palabra democracia no solamente denota un ordenamiento o un conjunto de normas y reglas que operan en un determinado lugar, sino que ese conjunto de normas y reglas a su vez habilitan una vida activa, una acción continua en términos de la toma de decisiones, es decir, donde la democracia no solamente es un lugar, sino que es un ethos, es una forma de vivir. Es en ese contexto que se ubican estas figuras detrás de los dos textos fundamentales del seminario. Me refiero a Sófocles, autor de Antígona, y me refiero a Sócrates, por extensión, el autor de la Apología de Sócrates que vamos a leer para el seminario, que es la de Platón. Este, y, es, y ambas figuras, sea Antígona guión Sófocles, como Sócrates, eh, incide mucho en ella el haber vivido en una democracia. Es decir, ese dinamismo político redunda, no quiero establecer relaciones causales demasiado facilongas o simplonas, pero digamos que redunda en dinamismo en otras esferas. O sea, eh, pues Atenas es la cuna de la democracia en Occidente, pues Atenas también es la cuna de la tragedia, ¿verdad? De esa forma particular poética que implica la tragedia, que implica la comedia.
No es la cuna de la filosofía, pero fue un lugar en donde por ahí se personaron, cruzaron, pasaron muchos de los más importantes filósofos de la época, ¿verdad? Por eso es que otro gran historiador y clasicista, Guthrie, en su libro sobre los sofistas, habla de ese siglo V en Atenas como una primera ilustración, un primer periodo de ilustración en Occidente. Eh, en ese contexto se vuelven estas figuras. Y es interesante porque hay cosas que los unen y los separan, hay cosas en comunes y cosas en que contrastan. Por un lado, cosas que los separan. Sófocles era una figura, pues, notoriamente pública, ¿verdad? Estamos hablando que Sófocles, aquí los números son sketchy, los doy como una referencia general, pero digamos que se entiende que Sófocles tiene que haber escrito entre 107 hasta 130 obras. Eh, Fue ganador ese número sí que no lo recuerdo, pero fue ganador más de 30 veces de los festivales de las Dionisíacas, ¿no? Que eran estos festivales de teatro que se daban en Atenas 2 veces al año, en diciembre, y el principal que se llevaba a cabo en marzo, eh, en donde tres distintos poetas presentaban 4 piezas, tres tragedias y una cuarta obra que era una sátira. Y estos festivales, pues, no era meramente un festival en términos de showcase, sino que era una competencia, ¿no? Pues se sabe que Sófocles ganó sobre 30 de ellas. Fue muchas más, si no me equivoco, pero por lo menos ganó más de 30 de ellas. O sea, que era una figura bien reconocida. eh, en sus inicios incluso también llegó a ser actor, no solamente poeta, no solamente escritor. Eh, o sea, que no rehuía para nada el espacio público. Eh, Además de eso, sabemos también por distintas fuentes que perteneció al cuerpo de tesorero o que fue la cabeza del cuerpo de tesorero de Atenas durante finales de los 440 antes de nuestra era, dentro del contexto de la hegemonía de Pericles, y que se codió con Pericles. Y codiarse con Pericles en ese momento es codiarse también, pues, con figuras importantes también en el ámbito de la cultura, más allá del drama. Recordemos que en ese contexto, pues, para dar un ejemplo, Pericles, uno de sus consejeros principales, era un extranjero, que aquellos que recuerdan el seminario sobre la historia de la democracia, yo le di bastante importancia, que es el gran sofista Protágoras. Y nada, y todo esto para insistir en que, pues nada, Sófocles era una figura bien conocida, uno, y dos, bien pública. Algo que supuestamente Sócrates rehuye, ¿verdad? Digamos que quote unquote, la supuesta idiotez de Sócrates, en el sentido griego antiguo, ¿no? De persona que se atiene a lo suyo, persona que va de lo público, persona que se remite a lo privado. La supuesta idiotez de Sócrates incluso es confesa, ¿no? Cuando uno lee, para seguir tomando el texto principal en cuestión que vamos a tratar en el seminario de Sócrates, que es la apología, Sócrates hace alarde incluso de que él no le importaban los cargos públicos y que las únicas 2 veces que le tocó ejercer un cargo público, en una de esas veces, que fue dentro del contexto de la democracia, casi le cuesta la vida porque se va en contra de un voto en bloque para juzgar a los generales que tenían como causante de la derrota en la batalla de las Alginusas contra Esparta.
Y la otra ocasión, que es dentro del contexto de la breve tiranía de los 30 tiranos que le sigue a la guerra del Peloponeso con la derrota de Atenas ante Esparta, Sócrates dice incluso que en esa ocasión se le dio un encargo público para buscar a X o Y figura y que él incluso incumple y pone en riesgo su vida. Es decir, una figura que rehuye, por así decirlo. Y digo las comillas porque no las rehuye completamente o del todo, pero por lo menos de su boca, confesamente, digamos, casi se plantea idiota, ¿no? Eh, si uno fuera a coger la famosísima oración fúnebre de Pericles, que pone en su boca el gran historiador clásico antiguo, Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, Sócrates sería como una especie del antiateniense, ¿no? En la medida en que Pericles en un pasaje de esa oración fúnebre plantea algo así como que en Atenas no es una cuestión solamente de que si nos interesa o no nos interesa lo político y lo público, es que este, es que no importar tal cosa es no ser ateniense o algo por el estilo, dice así, por lo que entonces Sócrates parecería lucir como el antiateniense. O sea que en ese sentido, por lo menos pretendidamente hay una diferencia. Sófocles es una figura muy notoria, muy pública, supuestamente Sócrates que rehuye a lo público y supuestamente se atiene a lo privado. No obstante, una cosa es esto hablar de las instituciones y los mecanismos procesales de la democracia ateniense formales, y otra cosa es la cultura que nutre o que sirve de, de territorio donde se debe anclar esos procesos. Es decir, para usar el lenguaje de la ciencia política de los 1950, una cosa es hablar de la política propiamente y otra cosa es hablar de la cultura política, que ayuda a servir de contexto o alimentar esa política, esos procesos políticos. Y ahí cuando vemos entonces, hablamos ya no tanto de política, sino de la cultura política o de esos entendimientos que ayudan a nutrir los procesos de toma de decisiones políticas, ahí sí empatan tanto Sófocles con Sócrates y respectivamente de la pretendida idiotez del segundo. ¿Por qué Sófocles? De una manera mucho más directa, porque es sabido, ¿verdad? Esto no es un secreto ni un dato de pocos conocedores, pero es conocido de que el teatro en la Grecia antigua, a partir del último tercio del siglo VI, principio del siglo V, el teatro es una de las instituciones de lo que los griegos llamaban la paideia, o formación, educación comprensiva del ciudadano, de la gente. O sea, el teatro era entretenimiento, porque era entretenimiento, pero no era solamente entretenimiento. O sea, era la presentación de unos contenidos que planteaban preguntas fundamentales, centrales, que pues uno puede presumir que ayudan a nutrir las perspectivas de aquellos que presencian esta puesta en escena de cosas. Para hacer una manera mucho más llana, que el teatro educa, potencialmente educa a los ciudadanos y no solamente a los ciudadanos eh, en las ciudades-estado griegas. Y en esa medida pudiera brindar herramientas o elementos de juicio que pudieran ser traídos a colación entonces en los procesos de discusión política pública. Aún más importante, muchas veces el teatro era una de esas pocas avenidas institucionales o institucionalizadas de educación a la que podían acceder aquellos ciudadanos que no tenían los medios para hacerse de algún otro tipo de educación, ¿verdad? Es decir, si tú venías de grupos pudientes, pues tú podías acceder a tutores. Podías tener maestros en matemáticas, maestros en retórica, en oratoria, podías tener maestros en astronomía, podías tener maestros en el arte político, el arte cívico, que es lo que supuestamente enseñaba Protágoras también. Pero si tú no tenías acceso a eso, pues tú podías, ¿cómo tú te educabas? Pues
Digo, si te educabas de alguna manera proactiva, pues en el teatro, porque el teatro era gratuito, era subvencionado por iba a decir subvencionado por el Estado, pero siempre pensemos que el Estado es una formación más o menos moderna, y cuando uno habla del Estado en la antigua Grecia, como que es un poquito sketchy, ¿no? Es más bien un conjunto de reglas, procedimientos y cuerpos más o menos formales. Pero digamos que era subvencionado por el erario que se nutría de las contribuciones de los ciudadanos. Eh, y no solamente es que era gratuito, por lo tanto podía participar todo tipo de ciudadanos, sino que según algunas interpretaciones de los materiales historiográficos que tenemos, al teatro, o sea, a ver una tragedia también podía llegarse ya no solamente el ciudadano, sino podía ir el extranjero, podía ir hasta un esclavo acompañando a un amo y podían ir también las mujeres. O sea, que era un espacio de formación, de educación, eh, fuertemente demofílico, es decir, abierto en teoría, en potencia, a cualquier persona. Este, digamos que de la misma manera, no de la misma manera, digamos que de manera distinta pero análoga, el discurrir filosófico de Sócrates. Por más que Sócrates se plantee como alguien que evadía continuamente la cosa política pública, el proceder filosófico de Sócrates, según, ¿verdad?, una de las concepciones de cómo se practicaba la búsqueda de conocimiento del filosofar socrático, una de las interpretaciones dominantes es que la búsqueda de conocimiento es una empresa colectiva, no es una búsqueda interna meramente racional por parte del uno, sino que se logra a través del entablar una discusión, una conversación, una discusión, un diálogo con un otro o con otros. Eh, pues ese diálogo, esa conversación, esa discusión, pues notoriamente también Sócrates la llevaba a cabo al aire libre, ¿verdad? En el llamado ágora, en el mercado, o lo que salvando las diferencias podríamos traducir como la plaza, el equivalente de la plaza pública. ¿Verdad? No olvidemos que cuando Sócrates, y vamos a repasarlo cuando volvamos a leer la apología de Sócrates, pero no olvidemos que una de las cosas que causa más molestia y le gana muchos enemigos a Sócrates es que cuando Sócrates está poniendo a prueba el tratar de interpretar lo que había dicho la sacerdotisa en el oráculo de Delfo, de que no había nadie más sabio que él en Atenas, es cuando va a interrogar a los artistas, cuando va a interrogar, perdón, a los poetas, cuando va a interrogar a los expertos en materia religiosa y cuando va a interrogar a los políticos y cuando va a interrogar a los artesanos, uno de los problemas es que los interroga frente a todo el mundo. Y en el proceso de conversar con ellos demuestra de que si bien realmente pudieran pensar que saben sobre determinadas cosas, realmente queda al descubierto de que en el caso de tres de esas cuatro categorías, piensan que saben cuando realmente no saben. Y en el caso de los artesanos, sí saben un poco sobre unos asuntos, pero el problema es que se mandan y se creen que saben más de lo que realmente saben, ¿no? O sea que esta conversación de Sócrates, este proceder filosófico socrático, en el ágora, en las calles, en la plaza pública, en el mercado, de visita, acompañando un pana a casa de otro grupo de panas, a su vez tiene visitas de otra gente y así tal más cual, pues eso, pues digamos que eso también nutre o en potencia pudiera nutrir la cultura política o la cultura más bien que sustenta el ordenamiento político democrático.
sea, para decirlo de otra manera, o sea, para decir lo mismo de otra manera, tanto Sófocles mediante el teatro como Sócrates mediante, si se me permite la expresión, la filosofía callejera, ambos nutrían la cultura que sostiene, una rica cultura basada en el cuestionamiento, en el autocuestionamiento, en el cultivo de lo que hoy llamaríamos el pensamiento crítico, que sería ideal para una práctica política democrática más vital, más rica. O sea que irrespectivamente de la publicidad de uno y la notoria idiotez de otro, lo que estoy planteando es que ambos en potencia nutrían fuertemente, en potencia no, ambos nutrían la cultura política que sostenía la democracia ateniense. Dato curioso, compartido entre ambos, ambos eran querendones de la ciudad. Es decir, Sófocles, a diferencia de Esquilo, eh, antecesor, contemporáneo también, pero antecesor, como Eurípides, posterior, pero también contemporáneo por cierto tiempo, este, Sófocles nunca quiso, a pesar de la fama y los vítores que recibía y las invitaciones que recibía para presentar en otras ciudades, Sófocles nunca salía de Atenas. Sófocles siempre se quedaba en la península ática. Y en el caso de Sócrates, Sócrates también cuenta cómo en toda su vida de 69 años, casi 70, creo que él viene a salir de la ciudad 2 veces. Este, y como veremos en su momento más adelante en el seminario, pues incluso notoriamente, aun cuando se le invita a escapar para no sufrir el castigo de la muerte vía beberse la cicuta, este, opta por quedarse en Atenas para no injuriar, para no dañar, dizque las leyes de la ciudad que lo ha cobijado por tanto tiempo, por toda su vida. O sea, que eran querendones, o sea, le tenía un afán fuerte a la ciudad. ¿Algún comentario o u observación hasta aquí? Este, miren, otra razón por la cual yo quería tratar estos temas, bueno, uno porque a mí me encanta leer y releer a Platón, a los antiguos. Pero dos, recientemente leí un libro eh, que la segunda mitad se me hizo bien trabajoso, que se titula Let Them Rot, Antigone's Parallax, o The Parallax of Antigone, de una filósofa y psicoanalista eslovena, se llama, eh, yo no sé si lo escribí bien, pero se llama Alenka Supankic. Y, y fue lo que me dio o sea, yo quería tratar a Sócrates y quería releerlo y a Platón y tal, pero entonces ese libro me, me motivó a comparar entonces, a releer a Antígono, este, y comparar y contrastar a ambas figuras. Es un libro, ¿por qué se me hizo un poco trabajoso? Porque
hay parte del libro que está fuertemente marcado en una perspectiva psicoanalítica, y aunque yo he trabajado el psicoanálisis original de corte freudiano, el psicoanálisis que trae a la mesa Alenka Zupanski es más bien de corte lacaniano. Y aunque yo lo he trabajado un poco, estoy medio fuera de forma y se me hizo un poco complicado la segunda mitad del libro, pero el libro es bien sugerente, y me hizo querer repensar estas cosas, y problematizar ambas figuras. O sea, yo sé que suena, o sea, no quiero que suene tendencioso ni clichoso, porque pues, venimos, qué sé yo, venimos 100 años. Es más, desde Grote en el siglo XIX, venimos 150 años desmitificando muchas de las lecturas hegemónicas de los griegos, de los antiguos, pero digamos, pues, insistir en participar en ese ejercicio de cuestionar algunas de las lecturas más superficiales, más mainstream o más estereotípicas de estas dos figuras. En el caso de Antígona, como esta campeona de nuevo de la libertad individual frente al despotismo, esta precursora de la desobediencia civil, esta representante de los derechos humanos universales, eh, frente, ¿verdad?, a la opresión, y que ha llevado a interpretaciones y apropiaciones de Antígona, qué sé yo, la Antígona de Bertolt Brecht, que uno nota que hay una especie de lectura que, pues, para leer a Antígona, una especie de figura antifascista, pues, pero está bien, pero Bertolt Brecht está trabajando dentro del contexto de la amenaza del nazifascismo. Igual en Francia, Jean Anouilh o Luis Rafael Sánchez trayendo a Antígona a la realidad de las dictaduras latinoamericanas en La Pasión según Antígona Pérez. O sea, tratar de problematizar a Antígona, y traer las cargas que haya que haya que traer, para esto. Em, no necesariamente de la manera en que bosquejaba Hegel. Hegel planteaba de que, algo parecido a plantear con Sócrates, de que en Antígona, ¿verdad? La tragedia es una tragedia, esto es una interpretación, de que la tragedia es una tragedia, ¿no? En parte porque hay elementos de verdad, tanto en el planteamiento de Antígona como en lo que representa Creonte. En la medida en que, digamos, del lado de Antígona hay una especie de verdad subjetiva, este, ética, de índole de corte ético, pero que eso se enfrenta contra la verdad objetiva anclada en la superioridad de la polis o del Estado. Eso es una manera de verlo, y digo, y antes de, hacer una lectura bien fácil, que nos quiera rescatar a Antígona como un paladín de la justicia, pues qué bueno que está esa lectura, pero ir por ahí, pero aún problematizarlo aún más. Este, eh, o sea, es decir, el título del libro, y sí, o sea, ¿por qué? Se lo comentaba Jaime Parche el domingo en casa. ¿Por qué? Esto es sencillo, esto no es nada escondido. Cuando uno relee la obra, pues uno lo ve ahí. O sea, ¿cómo tú puedes suscribir una interpretación facilonga de Antígona que plantea a Antígona como una especie de paladina de los derechos universales de los seres humanos, cuando Antígona en un parlamento te dice que lo que ella está haciendo por su hermano, por el hermano que deciden castigar y no llevar a cabo sus ritos funerales de enterrarlo, porque fue el hermano que traicionó a Tebas, fue el hermano que peleó contra la autoridad de la ciudad? ¿Por qué ella dice que eso que está dispuesto a hacer, que es violentar el dictamen de Creonte, de que no se entierra a eso por traidor, que ella lo hace por su hermano, pero no lo haría por más nadie? Y ella dice incluso que no lo haría, y ella dice suponiendo, y esto se lo está diciendo a la hermana, si no me equivoco,
Que Jiménez en ese sentido, esto lo veremos la semana que viene y la que le sigue, pero Jiménez en ese sentido, ocupando el rol que supuestamente le correspondería a la mujer, ¿no? Es decir, es que Antígona, nosotros somos mujeres, a nosotros no nos corresponde hacer estas cosas. Y Antígona en ese contexto dice que aun suponiendo que ella estuviera casada y que tuviera hijos, y ese castigo le cayera a su esposo asesinado, a sus hijos asesinados, ella no violentaría el dictamen ni por su esposo ni por sus hijos, pero sí por su hermano. Entonces, el título del libro es porque es una traducción bien luz, pero es una traducción ella dice, ella los dejaría podrirse. She would let them rot, que se pudran, si fuera un hijo de ella. Ah, pero el hermano, ahí sí. Y la lógica que utiliza, este, es bien sencilla, o sea, bien lógica. Pero por sencilla y lógica, pues es mistificante, porque la lógica es, porque pues, ¿qué sucede? Mi esposo muerto o mi hijo muerto, pues yo me puedo casar con cualquier otro y puedo tener otro esposo y puedo tener también otros hijos. Mientras que el hermano que tengo, habiendo mi padre muerto, mi padre, guión, que es mi hermano también, habiendo mi padre muerto y mi madre muerta y mis otros hermanos muertos, hermanos varones, porque Jiménez es la que queda, ya yo no puedo tener otros hermanos. Y es una lógica, pues, que claro, pues 2 más 2 es 4, es decir, hace todo el sentido del mundo. Pero por lo mismo, es una lógica bien no sé si torcida es la palabra lógica, bien mistificante, ¿no? Pero, y son cositas así, no es la única, eso es algo al comienzo de la obra, más o menos. Por lo cual, pues, tú dices, caramba, para decir en boricua bestial, se cae de la mata, que tú no puedes sencillamente interpretar a Antígona como una especie de paladín de la justicia, así porque sí, sino que hay otras cosas complicadas pasando. Este, y hay cosas interesantes. Igual Sócrates, ¿no? Y tanto Sócrates como Antígona, uno podría argumentar de alguna manera que están tratando de ejercer cierto grado de libertad dentro de un destino que saben que está predeterminado. En el caso más directo y más obvio, Antígona, ¿verdad? Antígona que está sufriendo ese curse que estaba determinado ya por un oráculo a Layo, al papá de Edipo, y que se pasa de generación en generación. O sea que tú sabes, Antígona de alguna manera sabe que está frita desde el principio. Y en parte, el hacer lo que hace o cómo lo hace es sin romper con lo que ya está predeterminado, constituir alguna especie de agency, de libertad en ese proceso. Si le sale o no, pues habría que ver. Pero lo mismo uno tal vez, y estoy de nuevo, esto es a la ligera y por encimita, no estamos discutiendo inmanentemente los textos todavía, ni nada por el estilo, pero por encimita, igualmente uno podría comentar que algo parecido hay en Sócrates. O sea, Sócrates, o sea, aquí estoy haciendo aquí hay un stretch, pero porque el curse, lo que determina, lo que está operando, el castigo que está operando en el caso de Edipo, no es lo mismo que Sócrates, pero digamos que uno podría argumentar que lo que termina costándole, realmente no, pero vamos, términos históricos creo que no, pero digamos que si tú sigues la narrativa interna de la apología de Sócrates, lo que termina costándole la vida a Sócrates, que es su práctica vital filosófica, viene siendo la consecuencia de que de un supuesto acto inicial de curiosidad por poder interpretar qué quiso decir Pitia en el oráculo de Delfo, la sacerdotisa en el oráculo de Delfo. O sea que de alguna manera, ya lo que estaba determinado de alguna manera por el oráculo de Delfo es que Sócrates iba a terminar frito también. Y como Sócrates, a sabiendas de que tal vez está casi ya muerto en vida,
que eso tal vez aplica más a Antígona, pero bueno. Eh, Opta por asumir ese destino también. Y ahí volvemos a lo que yo recordaba ahorita. A Sócrates se le proveen las condiciones para que escape la condena a muerte. Y Sócrates opta por no hacerlo. También da sus razones para por qué no hacerlo. Pero el punto es que él se agencia a sí mismo, él asume eh, aquello que tal vez estaba predeterminado por aquel oráculo en el que se dijo que no había nadie más sabio que Sócrates en Atenas. Y que es lo que lo lleva a, al- a la muerte eventualmente. Voy a abrir aquí un momento eh, el bosquejo, el sílabo del seminario, para repasar. Supongo que todos recibieron, sea por el correo electrónico, sea por el Messenger de Facebook, el sílabo. Leo rápidamente la descripción general. ¿Verdad? El seminario es exploratorio, porque de hecho, esto lo he dicho de distintas maneras por lo menos 2 veces, pero insisto sobre ello. Yo a veces lo pienso, pero después me deshago de la idea. Yo no tengo una idea preconcebida o una hipótesis a poner a prueba con el seminario. O sea, sí ha sucedido que hay veces que ya yo tengo una idea preconcebida de lo que quiero explorar y un poco el seminario me sirve para poner a prueba hipótesis de lectura o interpretaciones. En este caso o sea, el seminario realmente yo lo estoy utilizando para ensayar, ¿no? Posibles interpretaciones de estas cosas, en ese sentido es exploratorio. Sigo leyendo, trata dos figuras que queremos poner en relación, la mítica y enigmática Antígona y el imprescindible y también enigmático Sócrates. El acercamiento a estas figuras se va a efectuar principalmente a partir de dos textos fundamentales de la cultura literaria, filosófica y política de Occidente, la obra Antígona de Sófocles y el diálogo platónico Apología. Se sugerirán algunas lecturas suplementarias o añadidas en la medida en que esté en proceso el seminario, pero esas dos son las primarias. Aunque queremos que el seminario se base principalmente en la discusión que emane de la lectura inmanente de los textos, se acudirá también a elementos concernientes al entorno material, histórico y sociopolítico de los autores y figuras en cuestión, ¿verdad? Porque digamos, ¿por qué, por ejemplo, ese bosquejo bien general que di de la interpretación de Hegel de la verdad que representa, la verdad ética que representa Antígona versus la verdad política que representa Creonte, tampoco a mí me convence al saque porque el mando de Creonte en Tebas no es cualquier mando político, ¿verdad? Tan es así que buscaremos los pasajes en cuestión para la próxima reunión o la que le sigue, pero cuando hay una representación distinta del lío este de Creonte y Tebas y la cuestión de Edipo y su familia en una obra de Eurípides, se hace una distinción clara en que Creonte es un atorrante y Creonte es un prepotente y se hace la distinción, pues claro, porque es que en Tebas lo que hay es una especie de tiranía, no una democracia. O sea, que incluso, o sea, hay que hacer una distinción porque no es la razón de Estado, porque no es sí, suponiendo que es un Estado, no es la razón de Estado, sino porque es que no es, o sea, porque no es cualquier Estado, ¿no? El mando de Creonte no es cualquier tipo de mando. Eh, Eso, pues, y para eso el contexto histórico es importante. El gran autor de tragedias y dramas satíricos Sófocles, que también fue un ciudadano muy activo en la democracia ateniense en los tiempos del liderazgo de Pericles, y ese filósofo, o filósofo, en un sentido muy literal, Sócrates, cuya relación con su nativa Atenas terminó siendo tan trágica y preñada de significados, intrigas y cuestionamientos. Y también tendremos que comentar algo sobre Platón,
discípulo de Sócrates y que nos provee la mejor narración de su juicio y condena. A través de la lectura y discusión de los dos textos primarios y los asuntos que estos narran y describen, se explorarán distintos temas, entre ellos la complejidad y tensión de lealtades, a partir de la jerarquización de valores políticos públicos y valores personales, la violencia subjetiva, vis-a-vis la violencia objetiva, la cohabitación del disenso y el consenso en una polis democrática, las relaciones entre ética y política, la coexistencia en tensión entre la filosofía y el demos, la ubris vis-a-vis el conformismo en una comunidad política, el tabú y o lo obsceno y la constitución de lo social, así como otros. Este seminario está matizado por una perspectiva anclada en la discursividad de la teoría política como campo de estudio y práctica interrogante e interventora, porque eso fue lo que yo estudié, así como por una perspectiva metodológica histórico-crítica y también por ciertos acercamientos y reflexiones que se notan del psicoanálisis. Y pues promovemos la lectura crítica de los textos, un fuerte sentido de conciencia histórica, así como también el deseo de que nutramos la cultura política y el pensamiento crítico de los participantes, este servidor incluido. Eso le sigue la segunda página, el itinerario tentativo por sesión. A los compañeros que han estado presentes en seminarios previos, en esta ocasión las reuniones van a ser, o van a tratar de ser menos en una semana, que tengo un compromiso alterno. Voy a tratar de hacerlas todos los martes, semanalmente, de manera tal que en 2 meses, ya como mucho, tal vez, o sea, el punto que en 2 meses, en 8 o 9 reuniones, el seminario acabe, ¿verdad? Los que han tomado los seminarios previos, pues saben que normalmente nos extendemos por espacio de todo el equivalente del semestre de calendario y es un martes sí, un martes no. En esta ocasión vamos a tratar de hacerlo de esta manera porque también tengo interés en tratar de celebrar un segundo seminario antes de que acabe el año natural. Ajá. Entonces, otro pormenor sobre el seminario, las reuniones todas van a ser por Zoom, pero, quiz preview, sí. Todas las reuniones van a ser por Zoom, pero hablé con la directora de la Biblioteca Nacional, bajo el Instituto de Cultura, que también está aquí participando con nosotros en el seminario, y vamos a ver si hacemos, si no una antes, pues por lo menos la última reunión o alguna de las reuniones, hacerla para los que puedan y quieran presenciar en algún espacio de la Biblioteca Nacional que comparte edificio allí con el Archivo General también al frente del Parque Luis Muñoz Rivera. Por aquello de añadir un poquito más de sandunga y carne a la cosa, pero yo me voy a llevar la computadora para aquellos que no puedan o no quieran, pues también tener como quiera el seminario por Zoom. Pero por lo demás, pues corre como de costumbre y como de costumbre, adelantándome a preguntas o comentarios que ha hecho en el pasado compañeros como Xiomara, debido a que estamos todos aquí como producto de un acto netamente de libertad de cada uno de nosotros, no venimos obligados a estar aquí, pues yo no quiero añadirle a eso, pues entonces ninguna especie de carga indebida. Es decir, esto no es una clase, aquí no hay nota, aquí no hay mayor obligación de la que cada uno se quiera imponer en materia de leer la lectura y participar en la medida de lo que quieran o puedan en las reuniones del seminario. Sí, si alguno interesa, como comentó hace 2 seminarios atrás Xiomara, alguna hoja con premisas o preguntas que pudieran servir como guías para la redacción de algún trabajo o ensayo, pues sí, con mucho gusto este servidor pudiera sugerirla, pero es eso mismo, son sugerencias, pero aquí pues nada, no más presión de la que queramos cada uno ponernos, ni más ni menos. Y me incluyo, y me incluyo. Porque como yo le he dicho a todos ustedes saben, el momento en que esto para mí se convierta en algo que me produce más peso
y más pereza que placer, pues en ese momento pues dejamos de hacerlo porque no tenemos ninguno de nosotros que hacer esto. Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. Observaciones. Pues si no, muchas gracias por darse cita. Agradezco como siempre los usual suspects, Jaime Páez, José Gil, a la directora de la Biblioteca Nacional, Carmen T. Pérez, al compañero que nos acompaña por primera vez en estos seminarios, Cristian Sobrino, de quien recomiendo plenamente su podcast, La Trinchera. No porque me haya entrevistado a mí en algún momento hace 3 meses, sino porque lo escuchaba desde antes. Y es un podcast que de nuevo, no lo digo porque él está aquí, es que digo, se lo dije en la cara también en su momento, pero es un podcast que está haciendo unas entrevistas con unas personas que es importante que esas cosas queden documentadas. Que yo sepa, quizás existe, yo no lo sé, pero no existe un podcast parecido o que compara, que compita en Puerto Rico pues, como el que está haciendo Cristian y ha tenido figuras de todo tipo de ámbitos, pero si nos remitimos al espectro político, ha traído figuras de todo el espectro político, desde las más extremas derechas hasta las más extremas izquierdas, por todas las gradaciones por el medio, así como también figuras importantes del ámbito de la historiografía. Hace como 2 o 3 semanas tuvo a Kodayo Swartz, ha traído a gente del ámbito cultural y musical, tuvo una entrevista que me tripió un montón de Glenn Monroy. Así por el estilo. Nada, recuerden el podcast de Cristian. Gracias a los compañeros y nos vemos el lunes. Cualquier comentario, duda que tengan sobre lo que sea, pues, ustedes todos me conocen, todos tienen mi teléfono, todos tienen mi correo electrónico, todos tienen mi mail. Cualquier cosa me escriben y si no, pues esperamos a la próxima reunión. Aquí déjenme parar la grabación. Stop video. No, stop video es para mí. Y voy a recording aquí.